Amado Padre Celestial, queremos agradecerte la bendición de estar en casa y queremos escuchar tu palabra. Quita de mi corazón, Señor, toda intención humana, que sea solamente la presentación de tu palabra, que sea solamente la verdad extraída de tu palabra y que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es un pueblo bien dispuesto. Como ustedes saben, amados hermanos, vimos en el capítulo 19 y 20 que Dios llamó a Moisés a estar en lo alto del monte Sinaí, y allá Dios le dio los 10 mandamientos, el cual estudiamos en su momento, pero también desde el capítulo 25 al 32, Dios le permitió a Noé darle todas las instrucciones para el templo. No se llama templo, se llama tabernáculo. Era el lugar de adoración. Ese nuevo pueblo debe de tener un lugar para presentar un culto nuevo. ¿Por qué nuevo, culto nuevo? Porque Israel había crecido allá con los paganos, no conoce el culto a Dios, no sabe de presentar un culto a Dios, y entonces Dios a ese pueblo nuevo le manda construir un tabernáculo para que el pueblo se reúna y presente su culto nuevo al Señor. Y para ello, mis amados, no solamente Moisés recibe las instrucciones: harás de tanto de largo, de tanto de ancho, tanto de alto. No solamente Dios le dio las medidas exactas a Moisés para hacer el tabernáculo, sino lo más grandioso, lo vimos en su momento, es que Dios, no sé si en visión, no sé si en verdad Dios lo hizo a través de alguien, construyó, pero Moisés vio un tabernáculo allá en el monte Sinaí. Miren lo que dice el pasaje, capítulo 25, 40. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que Moisés tuvo un modelo del tabernáculo, un modelo del atrio. Y entonces, mis amados, del capítulo 25 en adelante se describe bien ¿qué iba a hacer Moisés? ¿Cuál era el proyecto de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? No solamente hacer el tabernáculo, sino que en ello iba a contener, ¿se acuerdan que lo vimos en su momento? El arca del pacto. El arca del pacto también era de madera, pero revestido de oro. ¿Qué más contenía el tabernáculo? La mesa de la propiciación, una mesa parecida a esa, donde se ponían los panes sin levaduras, donde el sacerdote solamente ponía los panes y los podía mover. También dentro del tabernáculo se iba a construir, y se construyó el candelero de oro. ¿Se acuerdan en su momento que vimos que era un candelero de 7 brazos? Bueno, todo eso es el proyecto, ese es el plan de Dios. Y Moisés recibe la instrucción, ve el modelo que Dios le mostró en el monte Sinaí, y seguimos. Vimos también que había que hacer el altar de bronce. Moisés tenía que hacer también el aceite para la unción. También tenía que mandar a hacer Moisés el vestuario para los sacerdotes. También era diseñado por Dios. Y con todo eso, mis amados, Moisés tiene la tarea, ya tiene toda la instrucción. Y en el capítulo 35 se va a realizar el proyecto de Dios. En el capítulo 35 que acabamos de leer, ahora el plan de Dios se va a llevar a cabo. Porque desde el capítulo 34 hacia atrás solamente son instrucciones cómo debía de ser el tabernáculo. Pero ahora se tiene que llevar a cabo el plan, el proyecto de Dios. Pero ¿quién va a hacer el plan de Dios? ¿Quién lo va a realizar? ¿Con quién cuenta Dios para que su proyecto se lleve a cabo? Con el pueblo. El pueblo debe ser instrumento para que el proyecto o los planes de Dios se lleven a cabo. Amados, Dios cuenta con un pueblo. Dios ha redimido a un pueblo. Dios ha mostrado su gracia y su bondad con un pueblo.
Dios cuenta con ese pueblo. El proyecto de Dios debe llevarlo a cabo el pueblo que ha sido comprado, el pueblo que ha sido redimido. Y ese pueblo tiene un corazón dispuesto. Por eso el tema, un pueblo bien dispuesto. En primer lugar, mis amados, dispuesto a responder al llamado de Dios, a ofrendar. ¿Está conmigo? Puede tener su Biblia abierta. En Éxodo capítulo 35, versículos 4. Así que, en primer lugar, ese pueblo bien dispuesto, está dispuesto a responder al llamado de Dios. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Versículo 34. Dice, 4 del 35. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de vosotros ofrenda. ¿Para quién? Para Jehová. Dice el Señor, le dice Dios a Moisés, y Moisés instruye al pueblo, tomen ofrenda para Jehová. El pueblo en su corazón, en su mente, tenía la seguridad que la ofrenda era dedicada a Dios. Era a Dios. Y aquí está, mis amados, este pueblo bien dispuesto, respondiendo al llamado del Señor. Pero, ¿con qué actitud? Pero, ¿con qué ánimo? Pero, ¿cómo era el corazón de esa gente? ¿Me acompañas a ver el versículo 20? 35:20, ¿qué dice? Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Cómo fueron a presentar ofrenda? Con corazón estimulado, con corazón movido, con corazón alegre. El pueblo tenía una conciencia de que la ofrenda era para Dios y nace de un corazón estimulado, un corazón motivado. ¿Y qué más sigue diciendo el versículo 21? Entonces, después, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda para Jehová. O sea, con un ánimo de presentar ofrenda para Jehová. Versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. ¿Cómo entregaron su ofrenda? ¿Cómo respondieron al llamado del Señor? Ahí estuvo Moisés, por favor, pueblo, por favor, háganlo. No, nació del corazón. El corazón se vio movido. Amados hermanos, y es que todo sale del corazón. ¿Está de acuerdo? La Biblia dice que todo sale del corazón. La Biblia dice en Lucas, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Y qué sigue diciendo? Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Así que esta multitud, conocido como pueblo de Dios, sacaron de su corazón, porque su corazón ardía por servir al Señor, porque tenían presente cómo Dios había obrado atrás. Por la misericordia habían sido redimidos. Así que, mis amados, aquí está el pueblo sirviendo al Señor. ¿Ya vio cómo era el ánimo del pueblo? ¿Ya vio usted qué disposición tenían ellos de servir al Señor? ¿Ya vio? Hermanos, así que el pueblo estaba con un corazón estimulado, con un corazón voluntario, con un espíritu ferviente, dice la palabra del Señor. Amados, encontramos entonces que al considerar ellos lo que Dios había hecho era incomparable. Así como tú y yo, ¿quién puede entender el gran amor del Señor? ¿Alguien de ustedes o alguien de nosotros le puede poner precio al sacrificio de Jesús que hizo por ti y por mí? Ese sacrificio que nos alcanzó y nos transformó. No hay precio que iguale.
El pueblo tenía presente cómo la gracia de Dios se había mostrado y ahora ellos están dispuestos a presentar. Para ellos era de gran valor lo que Dios había hecho por ellos. Y entonces ahora rinden su corazón en adoración y presentan su ofrenda al Señor. Mis amados, ¿ustedes creen que Dios es de gran valor? ¿Ustedes creen que Dios es lo más grande? Una ocasión dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y qué dijo? ¿Alguien tiene Biblia en casa? Bueno, no le digo el versículo, pero lea Salmo 73. Dice el salmista, cuando vio todo, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Por qué David dice: Señor, tú eres todo y lo único, y fuera de ti no deseo más? Cuando Dios es de gran valor, no hay algo que sea igual de valor. Amados, y una ocasión Jesús da a entender el valor del reino. Jesús habló acerca del valor del reino. Jesús va a decir: porque donde estuviere vuestro corazón, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Y quién era el tesoro para el pueblo de Israel? ¿Dónde tenían su corazón ellos? En Dios, en Dios. Mis amados, Dios siempre pide lo que tú y yo amamos. Dios no nos va a pedir otra cosa. Dios siempre va a pedir lo que tú y yo amamos, lo que tú y yo consideramos de gran valor. Miren, Dios llamó a Abraham a ofrendar a su hijo. ¿Ustedes creen que amaba a Abraham a su hijo? Pero Dios le dice: ve y sacrifica a tu hijo. Pero déjenme leer qué dice el pasaje, Génesis 22, 2. Y dice, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero Dios le dice a Abraham: vete y toma a tu hijo, a quien amas. Si de por sí amamos a los hijos, si es una bendición los hijos y están arraigados en nuestros corazones. Pero ahora la experiencia que vivió Abraham, ser un hombre de 100 años, y Sara, ¿cuántos años? No tenía 18, no tenía 25. Sara de 90 años. Amaba. Y ahora ya no está Sara, ahora solamente queda Abraham y el adolescente Isaac. Y Dios le dice: ofréceme a quien amas. Amados hermanos, pero Abraham va a mostrar su amor por Dios. Su corazón está en Dios y él fue capaz de poder entregar a su hijo, porque él creía que aún Dios lo podía resucitar aún de los muertos. Donde esté vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Mis amados, así que el pueblo de Israel se vio motivado porque entendió que Dios es todo, en todo y por todo. En segundo lugar, mis amados, un pueblo bien dispuestos a entregar parte de los recursos recibidos de Dios. ¿De quién recibió Israel? ¿Cómo lo obtuvieron? Si ellos eran esclavos. ¿Cómo llegaron a tener abundancia si solamente apenas ganaban para la comida? Porque tenían que entregar la cantidad de ladrillos y ir a buscar la paja y hacerlo todo. Dios tocó el corazón de los egipcios. Y cuando el pueblo salió de Egipto, los egipcios dieron tesoros y riqueza. Y ahora ellos lo van a entregar. Mis amados, ¿de quién es los recursos que ellos tienen? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene eso? Hace 15 días creo que vimos, la Biblia dice
de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. David reconoce al preparar todo para el templo en 1 de Crónicas 29, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y Ageo dice, mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es tu vida? ¿De quién es lo que tenemos? ¿Cómo lo hemos obtenido? Se cuenta de que habían dos grandes amigos, uno vivía en el campo, tenía una gran finca, y el otro vivía en la ciudad. El amigo de la ciudad era creyente, el amigo de la ciudad, él conocía a Dios, pero el amigo del campo no conocía a Dios, él era ateo. Pero Dios le había bendecido con una finca hermosa, una preciosa casa en medio de la finca, de 2 niveles y cultivos por todos lados, pero cerca de un cerro. Y este hombre de la ciudad llegó a visitar a su amigo creyente y él le dice, wow, ¿cómo te ha bendecido Dios? Y él dice, no, es mi esfuerzo, es porque yo lo he obtenido. No, Dios no me ha dado nada, son años de sacrificio. No pasó mucho tiempo, hubo un huracán, fuertes lluvias, y se desprendió miles de toneladas de tierra. Pasaron rocas sobre la finca y sobre la casa y quedó totalmente destruida. Aquel hombre regresa en busca de su amigo pidiendo ayuda y le dice, amigo, he perdido todo. Y entonces el amigo cristiano reflexionaba y decía, Jehová dio, Jehová quitó. Amados, Dios es dueño de todo. Y cuando Él quiere, lo puede tomar. Se nos puede ir de la mano. Y aquí está el pueblo, mis amados, reconociendo. Ellos lo hacen porque saben que Dios les ha bendecido. Están reconociendo que Dios es providente. Están reconociendo que Dios es todo. Y entonces van a presentar su ofrenda. ¿Quieres ir conmigo al versículo 5 del capítulo 35? ¿Cuáles son los recursos que van a presentar al Señor? Capítulo 35, versículo 5. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. 23. Y todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojos o pieles de tejones, lo traían. ¿Por qué traían eso? Porque eso iba a ser material útil para el tabernáculo. Y de oro se iba a revestir todo, las mesas, todo el candelebro, todo se iba a hacer con oro, con pieles. Todo era útil. Hermanos, así aquí encontramos a un pueblo bien dispuesto, y en esa disposición que ellos tienen, están dispuestos a entregar los recursos que han recibido de parte del Señor. Amados, Dios no les pidió algo que no tuviesen. Dios no les va a pedir algo que no les ha dado. Dios no les dice, vayan y consigan a ver dónde, pero tráenmelo. No. Dios les va a pedir de lo que ellos tenían.
Y de eso se vale Dios para sus proyectos, para sus planes. Así que, hermanos, ellos dispusieron de los recursos de lo que habían recibido de Dios. Damos gracias a Dios porque podemos aprender cómo el pueblo de Dios debe conocer a Dios. Amados, Dios en todo tiempo ha bendecido a su pueblo. Dios nunca ha dejado de bendecir a su iglesia. Yo me pregunto, ¿qué esperará Dios de nosotros como su pueblo hoy? Yo me pregunto eso. Yo me pregunto, ¿crees que tú y yo podremos participar en los proyectos de Dios? ¿Tú crees que Dios nos ha traído a formar parte de su pueblo para que participemos en sus planes, en los proyectos que Él tiene? ¿Cómo crees tú que podemos hacer? ¿Qué crees que podemos hacer hoy? En tercer lugar, un pueblo bien dispuestos a servir con las capacidades que Dios da. No solamente los recursos que tiene, sino las capacidades, las habilidades, los dones, las profesiones. Deben estar dispuestos para servir al Señor. ¿Me acompañas? Versículo 35. Capítulo 35, versículo 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón, ¿qué dice? Hilaban. Versículo 26. Todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría, ¿qué dice? Hilaron pelos de cabra. ¿Sabes qué dice la NBI? En el versículo 35. Las mujeres expertas en artes manuales. ¿Habrá hoy aquí hermanas, mujeres expertas no solamente en artes manuales? ¿Habrá otras profesiones? ¿Habrá algunas otras habilidades? Yo me acuerdo en congregaciones que estuve por muchos años sirviendo al Señor. Hermanas compraban manteles, compraban material, bordados, y aquí aparecía la Biblia, la Santa Cena, el cuadro de la Santa Cena, y todo hechos a mano. Dios ha dado sabiduría, talento, capacidades, y ahí están. ¿Y qué más hacía el pueblo? Versículo 31 del capítulo 35. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en toda arte. ¿Para qué? Dice el 32. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¡Wow! Todas las capacidades Dios las ha dado. ¿Tienes talentos? ¿Tienes habilidades? ¿Tienes capacidades? ¿Tienes dones? No las obtuviste. Te fueron dadas. Las hemos recibido del Señor. Amados, Dios ha dado todas estas bendiciones y las ha repartido en su pueblo. Yo pregunto, ¿tú has descubierto tus dones para que puedas servir al Señor? ¿Sabes? Porque nadie que pertenece al pueblo del Señor está sin esos dones. Algunos tendrán 1, otros 2, otros 3. Pero nadie puede decir, Señor, yo no tengo ningún don. No. Solo que no nos hemos interesado en conocer, en saber. O, si sabemos, no queremos ponerlo a la disposición del Señor. ¿Qué habilidades Dios te ha dado? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué pudieras poner a la disposición del Señor? ¿Algún oficio que pudieras poner a la disposición del Señor? Amados,
Gracias a Dios, porque hay hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar su tiempo, sus dones, sus capacidades al Señor. Cuarto lugar y último, un pueblo bien dispuesto a dar más de lo que se necesita para la obra de Dios en el mundo. Amados, hemos leído que dijo Moisés, hay que hacer el arca, y entraron los maestros y todos comenzaron a trabajar. Pero dice el capítulo 36, versículo 3, tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada 8 días. ¿Qué dice el texto? Nadie me sigue, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Bueno, estoy en el capítulo 36, versículo 3 al final. Dice nuevamente, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Estoy viendo si están conmigo. Cada mañana. Versículo 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. ¿Qué quiere decir eso? Los que trabajaban el oro vinieron a Moisés. ¿Saben qué, Moisés? Hay mucho oro, ya no pidas más. El pueblo sigue trayendo oro. Otro maestro que trabajaba madera. No, ya no traigan más madera, hay suficiente madera. Otro que trabajaba las pieles. No, ya no traigan pieles, hay suficiente pieles. Todos los maestros se hicieron presentes para decir a Moisés, Moisés, el pueblo sigue trayendo, ya no necesitamos más. ¿Qué dice el versículo 5? Y hablaron a Moisés, y el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. 6. Entonces Moisés, ¿qué dice? Mandó a pregonar, o sea, anunciar por todo el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. ¡Wow! Allá van los voceros de Moisés. Ya no traigan más, ya es suficiente, detengan. ¿Qué les parece? Y aquí está, mis amados. Y yo pregunto, ¿por qué creen que ellos se pudieron desprender de los bienes para el proyecto de Dios? ¿Por qué creen ustedes que ellos pudieron dar suficiente para los planes de Dios? ¿Por qué creen, amados hermanos? Porque estaban dispuestos. ¿Pero por qué estaban dispuestos? Porque valoraban todo lo que Dios había hecho, estaba haciendo y seguirá haciendo por ellos. Amados hermanos, Dios les había bendecido. Lo que tenían lo habían recibido de Dios. Porque ¿quién puede obtener? Jesús una vez hablando con sus discípulos y les dice Jesús a sus discípulos, nadie puede añadir a su estatura un codo. ¿Por qué os afanáis? Porque nadie puede añadir a su estatura un codo. Pregunto, ¿usted puede hacerlo? Yo ya lo intenté. Posiblemente pueda añadirme a los lados, pero hacia arriba. Eso quiere decir que nadie puede tener más si Dios no le bendice. Nadie puede tener más. Yo he soñado con tener grandes cosas, no les quiero decir, pero no lo puedo tener. Entonces el pueblo sabe que Dios los ha bendecido. Por eso están dispuestos a participar en el proyecto de Dios. Dios ha mostrado su gracia, mis amados, con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Insignificantes, sin poder salir del poder egipcio. Estaban allí, si Dios no hubiese tenido misericordia, hubiesen muerto y seguirían allí, esclavos para toda la vida.
Pero Dios en su gracia, ¿quién no valora eso? Lo mismo que tú y yo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, al no ser que por la gracia de Dios, Él nos dio vida. Amén. Él nos dio vida. Mis amados, ¿quién puede hacer eso? Debería de movernos la gratitud al Señor. Nos dio a su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es el tesoro del cielo. Una ocasión Jesús le dice en Lucas también. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del tesoro escondido? Un hombre iba en el campo y encontró el tesoro. Dejó tapado, cubrió y fue y vendió todo lo que tenía. Se desprendió, se despojó de todo lo que tenía y vino y compró este campo. ¿Y quién es? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El reino de los cielos es el tesoro. Dios es el tesoro. Jesús nos enseña que podríamos ser capaces de desprendernos por invertirlos en el reino, en el tesoro celestial. Aquel que no quiso hacer el joven rico. Amados hermanos, lo más grandioso es que entonces Dios nos dio su mejor tesoro, su Hijo. Amados, el corazón voluntario que presenta ofrenda al Señor lo va a hacer voluntariamente. Y Dios ve. Se agradó con la ofrenda de Abel. Se agradó con la ofrenda que presentó Abraham cuando presentó a su hijo. Pero también, mis amados, cuando Noé descendió del arca, presentó su ofrenda al Señor. Y dice la Biblia que percibió Jehová olor grato. Pero no fue por la grosura del carnero, fue por el corazón de Noé. Mis amados, Dios no pasa desapercibido lo que tú y yo podemos rendirle a Él. Amados hermanos, aquí está tu corazón, pero también están tus dones, están tus talentos, están tus habilidades, está en tu profesión. Puedes también ofrendar al Señor. Amados, ese pueblo, ahora somos tú y yo. Que Dios nos ayude, que Dios nos capacite, que Dios nos dé un corazón dispuesto. Mis amados, ahora ese pueblo bien dispuesto, que sea la iglesia a la cual y tú y yo somos parte. Que el Señor